El tema que dejamos la semana pasada. Para todos los que no han escuchado, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de las fiestas solemnes. En realidad, en la escritura presentados como los tiempos de Yahweh, y había señales que marcaban los tiempos. En especial habíamos hablado del sol, de la luna y de las estrellas como señales de los tiempos, que están presentados también en Mateo 24 como las señales de los últimos días. Y es importante para nosotros que conozcamos cuáles son esas señales, porque si no vamos a estar en tinieblas para el día en que se manifieste el Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, como está escrito en la palabra. Pero ahora surgen interrogantes. Hemos visto ya que los tiempos de Yahweh son las fiestas solemnes. Esto lo hemos presentado la semana pasada, pero vamos a ver cuáles son esas fiestas solemnes, para poder entender un poco más, hermanos, el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio estaba graficado en símbolos, estaba graficado justamente en las fiestas solemnes. Y si no entendemos las fiestas, no podemos entender lo que aparece en los libros de los Evangelios, y mucho menos en las profecías del libro de Apocalipsis. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar algunos textos, algunos pasajes de la Escritura. El primero que quiero empezar en esta tarde es Lucas capítulo 22. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 22 y vamos a leer el versículo 7 y versículo 8. Lucas capítulo 22 versículos 7 y 8 dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yahshua envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Todos nosotros recordamos lo que fue la pasión o los últimos días de la pasión de Cristo. Los que han visto la película también saben que hubo una última cena. Todos aquellos creyentes que conocen la Escritura saben que en esa última cena Yahshua partió el pan con los apóstoles, les compartió el fruto de la vid sin fermento que representaba su propia sangre para limpiar los pecados de todo el mundo. Y en esa última cena era una fiesta solemne. Yahshua y sus apóstoles estaban guardando la primera fiesta del año bíblico, del año hebreo, por así decirlo. Es decir, el año no comenzaba en enero, ya lo dije esto la semana pasada, sino que comenzaba entre marzo y abril de nuestro calendario. Yo digo marzo y abril, pero en realidad el comienzo del mes, es el mes de Aviv, el mes de la cosecha. Y justamente una de los cereales que se cosechaba era la cebada. Es muy importante conocer lo que es el calendario agrícola de Israel, porque las fiestas están basadas justamente en la agricultura. Y cada una de estas épocas de cosecha representan también periodos proféticos que se cumplen en el Apocalipsis. Ahora vamos a leer un ejemplo de esto. Pero vamos por parte. Dice que llegó el día de los panes sin levadura. ¿Cuál es el día de los panes sin levadura? Bueno, es la fiesta de la Pascua. Es la primer gran convocación que todo el pueblo de Israel tenía que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificios, y era necesario que se ofreciera un sacrificio, un cordero. En este caso fue justo el momento en que Yahshua iba a ser ofrecido. Esto fue la noche anterior a que él fuera crucificado. Y ellos iban a celebrar la Pascua. Pero me llama la atención los versículos siguientes, cuando él empieza a hablarles, en el versículo 14, vamos a leer el versículo 14 en adelante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, hablando del Mesías, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Escuchen esto, hermanos. Yahshua dice que no va a comer más de la cena de la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Yo le pregunto a todos mis hermanos creyentes que están escuchando, y a los no creyentes también, que por ahí les interesa el estudio de la Biblia: ¿acaso el reino de los cielos ya fue instaurado en la tierra? Por supuesto que no. Todavía estamos en este mundo de pecado, de dolor. Todavía Yahshua no vino en las nubes de los cielos para establecer su reino. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros que la Pascua no ha de ser nunca más celebrada, o que no debía ser más celebrada? No, por supuesto que no.
La Pascua sigue vigente hasta el día de hoy, por eso Yahshua dice que va a volver a celebrar la Pascua en el reino de los cielos. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y escuchen esto, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Entonces vemos, hermanos, que esta última cena que se hizo, incluso la muerte del Mesías, su resurrección y todo lo que implicaba el ministerio de Yahshua, su bautismo, el comienzo de su ministerio público, todo lo relacionado con la vida de Yahshua está entrelazado con las fiestas solemnes. Todo tiene que ver con las fiestas solemnes. Vamos a leer uno de los ejemplos simplemente, pero me llama la atención estas palabras del Mesías que dice, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Vamos a otro pasaje de la Escritura que también hace una referencia a las fiestas. Ya vamos a ir a Levítico 23, donde están las fiestas solemnes. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. También otra referencia directa a lo que es la fiesta solemne, o a diferentes épocas del año agrícola de Israel. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20. Dice así, Apocalipsis 14, del 14 al 20. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hermanos, aquí está hablando acerca de una época del año, la época de la cosecha. Ahora, cuando usted tenga oportunidad de leer lo que dice Levítico 23 sobre las fiestas solemnes, usted se va a dar cuenta que cada una de las fiestas tiene que ver con épocas de cosecha, ¿sí? La época de la cebada, la Pascua, la época del trigo, el Pentecostés, la época de todas las demás cosechas en la fiesta de las cabañas, después que cae la lluvia tardía. Entonces vamos a ver, hermanos, que esto que está hablando Apocalipsis está en relación con las fiestas solemnes. Y dice, versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Hay una diferencia, hermanos, entre la cosecha del trigo y entre la cosecha de la uva. Es en dos momentos distintos. El trigo es guardado en el granero de Yahweh, en el granero del Eterno. Son sus hijos que Él viene a buscar en su segunda venida. Pero las uvas son cosechadas al fin del milenio para destrucción, cuando Satanás, la muerte y el Hades sean arrojados al lago de fuego y sea la destrucción para siempre. Pero vemos estas dos cosechas que tienen que ver con las fiestas solemnes, con el calendario agrícola de Israel. Este es simplemente un ejemplo, el de Lucas 22 que leímos recién también es solamente un ejemplo, pero vamos a ir directamente a lo que son las fiestas solemnes en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Levítico capítulo 23 y vamos a leer allí algunos pasajes. Levítico capítulo 23, ahí se nos habla de todas las fiestas solemnes, que están agrupadas en tres. Las primeras fiestas están agrupadas en lo que es la primera gran convocación de Israel. 3 veces al año iba todo Israel, subía a Jerusalén. De hecho, israelitas que estaban dispersos entre las naciones venían desde sus tierras lejanas para congregarse en Jerusalén para las fiestas solemnes. En estas 3 grandes convocaciones se celebraba en primera instancia la Pascua, los panes y levaduras y las primicias. Luego se celebraba a los 3 meses la fiesta de Pentecostés, y en el 7º mes
se celebraban las fiestas del otoño, que incluía la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas. De hecho, a todos aquellos que están interesados en este tema y que les gusta estudiar este tema, yo lo he dicho creo que el programa pasado, ahora estamos en el día 8, si no me equivoco, del séptimo mes, y ya el jueves, si no me equivoco, ya es fiesta de cabañas, es el día 15 del séptimo mes. Ya estamos ahora en época de fiestas. Por eso es importante, hermano, que conozcamos este tema, para que sepamos en qué época estamos viviendo. En Levítico capítulo 23 vamos a leer la primera fiesta, que está en el versículo 5. Dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Esta fiesta, hermanos, es la que se cumplió cuando Yahshua estaba comiendo la última cena con sus apóstoles y que se cumplió también cuando fue crucificado. Esta es la fiesta de la Pascua, cuando el Cordero debía ser sacrificado. Esta fiesta prefiguraba lo que era el sacrificio expiatorio de Yahshua. Y en cada una de estas fiestas solemnes a lo largo de los siglos, los seguidores del Mesías celebraron lo que se llama la Santa Cena o la Cena del Señor, que en realidad no es ni más ni menos que la fiesta de la Pascua, con los panes sin levadura, como dice en el versículo siguiente. Dice en el versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comerás panes sin levadura. Por eso Yahshua con sus discípulos partió el pan sin levadura y también repartió el fruto de la vid. En el versículo 10, vamos a avanzar un poquito más, se nos habla también de la fiesta de primicias. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos el día siguiente del día Shabbat, la mecerá. Hermanos, esta fiesta de primicias representa lo que se cumplió con la resurrección de Yahshua. La Escritura nos dice, no vamos a leer todos los versículos porque no vamos a llegar con el tiempo, pero la Escritura nos dice que cuando Yahshua expiró, cuando Yahshua entregó el Espíritu en la cruz, y se hubo un gran terremoto. Ese terremoto, según nos cuentan los evangelios, abrió la tierra y muchos sepulcros se abrieron en esa muerte de Yahshua. También dice la Escritura que cuando Yahshua resucitó, resucitaron con él personas justas de diferentes épocas que habían muerto. Y estas personas, dice que se aparecieron a muchos dando testimonio de que Yahshua había resucitado. Estas personas que resucitaron con Yahshua son las primicias, son los primeros granos, los primeros frutos de la salvación, los primeros que resucitaron gracias a la muerte expiatoria de Yahshua. Nosotros podemos leer, hermanos, el Evangelio y leer este acontecimiento de que resucitaron personas, pero si no entendemos las fiestas solemnes, no entendemos por qué suceden. O sea, la resurrección de estas personas estaba anunciada desde hacía siglos por la fiesta de las primicias. Ya estaba escrito, ya estaba especificado que así sería, que después de la muerte del Cordero que quita el pecado del mundo, que es Yahshua, iba a haber una resurrección de aquellos que murieron en la fe verdadera en diferentes épocas. Así que esta es la fiesta de las primicias. Vamos a leer la fiesta siguiente, que aparece en Levítico 23, versículos 15 al 17. Dice: y contaréis desde el día que sigue del día de Shabbat, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Hermanos, esta fiesta es la que se llama Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, también llamada en hebreo la fiesta de Shavuot, que significa la fiesta de las semanas, porque se cuentan 7 semanas desde la Pascua hasta esta fiesta. Hermanos, esta fiesta tuvo un cumplimiento espectacular. 50 días después de la resurrección de Yahshua, exactamente en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, descendió el Espíritu Santo con poder sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Esto está en Hechos capítulo 2. ¿Qué hacían los discípulos reunidos en el aposento alto en fiesta de Pentecostés?
en la hora del sacrificio matutino, si supuestamente las fiestas de Yahweh fueron abolidas en la cruz del Calvario? No tiene sentido. Por supuesto que no fueron abolidas, por supuesto que estaban vigentes y por supuesto que los apóstoles la guardaban. Por eso recibieron la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y acá se empezaron a ver los frutos también de la salvación, porque así como se traían semillas de los primeros granos, todo lo que Yahshua sembró en los corazones durante sus 3 años y medio de ministerio entre el pueblo judío, fue cosechado en gran manera en el día de Pentecostés, con la predicación de Pedro y de los demás apóstoles, que hablaron en la lengua de cada uno de los que venía a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. De a miles se bautizaban y se entregaban a la causa del Evangelio en esta fiesta solemne. Una fiesta después de la muerte y resurrección de Yahshua, que da evidencia de que los apóstoles seguían guardando la fiesta solemne. La fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Esta es la segunda gran convocación, donde todos iban a Jerusalén. Vamos a la siguiente, que se encuentra en el versículo 22. Esto ya pasando al 7º mes. La fiesta de la Pascua fue en el primer mes del calendario hebreo. La fiesta de Pentecostés fue a los 50 días de la Pascua. Y ahora la fiesta de las trompetas, así llamada Yom Teruah en hebreo, es en el 7º mes del calendario hebreo. Fue hace unos pocos días. Dice, cuando segareis, versículo 22, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Yahweh vuestro Elohim. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de Shabbat, una conmemoración, al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Hermanos, esta fiesta solemne tiene cumplimientos de diversa índole en diferentes épocas. A lo largo de la historia de la humanidad, esta fiesta ha tenido un cumplimiento constante, seguramente incluso en cada año. De hecho, hay una profecía en el Apocalipsis que se llama las 7 trompetas, ¿sí? Que a mi entender pueden ser 7 años, o sea, 7 fiestas de trompetas. Pero si ha de tener un cumplimiento puntual y un cumplimiento absoluto, ha de ser cuando Yahshua venga en las nubes de los cielos, que dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Y que cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén vivos van a ser transformados, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En la fiesta de las trompetas tiene un cumplimiento magnífico al final de la historia de esta tierra. También tiene un cumplimiento en que su iglesia predica con voz de trompeta el mensaje del Evangelio. Yahshua mismo anunció con voz de trompeta. El mismo Jonás, entrando a Nínive, predicó con voz de trompeta. Tiene un cumplimiento en varios aspectos, pero ha de tener un cumplimiento más preciso en la segunda venida de Yahshua. La siguiente fiesta aparece en el versículo 27, se llama el día de la expiación. El día de la expiación fue el sábado que pasó, fue el día 10 del 7º mes, y dice así el versículo 27. A los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. No voy a leer todo el pasaje, hermanos, porque se nos va a hacer largo. Pero el día de expiación tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con afligir las almas. Un cumplimiento de este día de la expiación fue cuando Yahshua ayunó 40 días. El ayuno de Yahshua en Lucas capítulo 4, posterior a su bautismo, es en referencia a la fiesta del día de la expiación. Y ese ayuno tiene que ver con el día de la expiación y también con el año del jubileo, que lo vamos a ver en esta tarde. Es un tema largo, un día lo vamos a tocar, pero también es para tener en cuenta. Y vamos a la última fiesta, que es sobre la que quiero destacar algo en esta tarde, que es la fiesta de las cabañas, que este jueves se va a cumplir en este año la fiesta de las cabañas. De este jueves al próximo jueves son 7 días, 8 en total, de fiesta de cabañas. Y vamos a ver qué es lo que dice en el versículo 39. Dice así. Levítico 23, versículo 39 dice, pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayas recogido el fruto de la tierra,
haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días, y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Hermanos, la fiesta de las cabañas, hermosa la fiesta de las cabañas. Cuando el profeta Balaam fue contratado por el rey Balac, un rey pagano, para maldecir al pueblo de Israel, cada vez que este profeta quería maldecir al pueblo, como era profeta verdadero, Yahweh ponía palabras en su boca para que bendiga a Israel. Porque el rey Balac sabía que si Yahweh iba con Israel, no podría vencerlo. Y él tenía miedo, así que contrató a este profeta para que maldijera a Israel. Y Balaam lo único que podía hacer era bendecirlo. Esto está en la historia de Josué, si no me equivoco, en el libro de Josué. Entonces Balaam decía: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Entonces el rey Balac se enojaba y decía: no, si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Pero el profeta de Yahweh no podía hacer otra cosa más que bendecirlo. No podía ir en contra de la voluntad de Yahweh. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Cuán hermosas son tus tiendas. ¿Por qué decía cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob? Porque durante toda la peregrinación del pueblo de Israel, desde Egipto hasta Canaán, ellos habitaron en tiendas, habitaron en chozas, en cabañas, en tabernáculos. Así lo llama la Escritura. La fiesta de Sucot o de cabañas es la fiesta que conmemora que fuimos extranjeros por la tierra, por el desierto, antes de llegar a Canaán, antes de llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Antes de eso anduvimos viviendo en cabañas, en chozas, en tiendas. ¿Y qué era lo que había que hacer? Había que hacer enramadas, así se les llama también, enramadas, cabañas, chozas, y habitar durante 7 días en esas chozas para recordar que fuimos peregrinos sobre la tierra. Ahora, nosotros, hermanos, también somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Todavía no hemos llegado a la Canaán celestial, así que también tenemos que anunciar que somos peregrinos, recordando la liberación de Egipto y anunciando la liberación que Yahshua el Mesías ha de hacer a su pueblo cuando vengan las nubes de los cielos, con poder y gloria. Y quiero ir a un pasaje de la Escritura que hace referencia a esto. Vamos a ir a Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17, es un pasaje de la Escritura que muy pocas veces se hace referencia a él. Tiene que ver con el monte de la transfiguración. Cuando Yahshua sube con 3 de sus apóstoles al monte y se transfigura delante de ellos. Vamos a leer el pasaje en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 5. Dice: 6 días después, Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yahshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, esto ocurrió cercano a la fiesta de las cabañas. Por eso Pedro quiso hacer 3 enramadas, quiso hacer 3 chozas, para que pasaran las fiestas. Pedro en realidad no sabía lo que hablaba, dice la Escritura. Moisés y Elías no se iban a quedar ahí a la fiesta de las cabañas.
Pero este detalle es importante. La Biblia no deja un detalle porque sí, no pone una coma o un punto porque sí. Si nos da el detalle de que Pedro quiso hacer 3 enramadas, es porque la Biblia, porque Dios a través de la Biblia, quiere que entendamos que el monte de la transfiguración, esta escena en que se aparecen Moisés y Elías, fue cercano a la fiesta de las cabañas. Y si nosotros no sabemos que es cercano a la fiesta de las cabañas, nos vamos a perder de entender cuándo va a ser la segunda venida del Mesías. Vamos a ver, hermanos, qué representa este monte de la transfiguración. ¿Por qué se le aparecen Moisés y Elías a Yahshua? ¿Y por qué Yahshua es glorificado? ¿Qué representa esto? Vamos a ver lo que dice uno de los testigos presenciales que estuvieron en ese monte, el apóstol Pedro. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Pedro, refiriéndose a lo que pasó en el monte de la transfiguración, dice lo siguiente. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón Yahshua, el Mesías, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Elohim, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro nos dice lo siguiente, hermanos. Nosotros no les hablamos a ustedes de la segunda venida de Cristo siguiendo fábulas, porque nosotros vimos con nuestros ojos lo que va a ser la segunda venida cuando estuvimos en el Monte Santo y cuando Dios le glorificó a Cristo. Y escuchamos la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oír. Pedro nos está diciendo que el monte de la transfiguración representa la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia porque Cristo está glorificado. Cuando Cristo venga va a venir en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. También les cubrió una nube en el monte, y también Yahshua va a venir en las nubes de los cielos. La misma nube que les hizo sombra durante la peregrinación en el desierto, lo que representa la fiesta de las cabañas, esa nube que hizo de choza, que hizo de carpa, que hizo de tabernáculo para el pueblo de Israel para protegerlo. Es la misma nube que cubrió a Pedro, a Jacobo y a Juan y a Yahshua que estaban en el monte de la transfiguración, y la misma nube con la que ha de venir Yahshua en las nubes de los cielos. Esa nube es el gran tabernáculo, de la gran fiesta de los tabernáculos, que será cuando Yahshua venga por segunda vez a la tierra. Y Pedro dice, nosotros vimos lo que va a ser la segunda venida, Cristo glorificado, y a Moisés y a Elías. ¿Y qué tienen que ver Moisés y Elías? Bueno, Moisés representa a todos aquellos hijos de Dios, pueblo de Dios, que en los últimos días, justo antes de llegar a la Canaán celestial, pasen al descanso, pero que serán resucitados como fue Moisés, porque el libro de Judas nos dice que Cristo resucitó a Moisés y disputó con Satanás por su cuerpo. Y Elías representa a todos aquellos que estén de pie cuando Cristo venga, sin ver muerte. Así como Elías fue traspuesto y llevado al cielo sin ver muerte, va a haber un grupo de personas que va a estar de pie cuando Cristo venga, y va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Moisés representa a los que murieron en el mensaje, como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, dice que cuando Cristo venga, dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, los que murieron en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así que, hermanos, vemos que el monte de la transfiguración representa la segunda venida de Cristo, y no fue en cualquier momento, fue en la fiesta de las cabañas, en la fiesta de los tabernáculos. Así que, hermanos, vemos acá la importancia de conocer cuáles son las fiestas solemnes. No me quiero ir sin antes leer algunos versículos que me parecen súper importantes para entender en primera instancia
que las fiestas solemnes siguen vigentes para cada uno de nosotros hoy, ya que los apóstoles las siguieron guardando después de la muerte del Mesías. Vamos a ir a Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21. Esta es una de las pruebas más claras. Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21. Dice así: Mas Pablo, recuerdo hermanos que esto de los Hechos de los Apóstoles son años después de la muerte y resurrección de Cristo. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto, esto es interesante hermano, para analizar. Si la ley de Moisés fue abolida en la cruz, ¿por qué Pablo hace un voto y se rapa? Interesante. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, escuchen lo que dice Pablo hermano, escuchen lo que las sociedades bíblicas borraron de las nuevas Biblias, escuchen lo que fue cambiado por el hombre. Dice, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo tengo que ir a Jerusalén a guardar la fiesta que viene. ¿Pablo guardaba la fiesta después de la muerte de Cristo? Por supuesto que guardaba la fiesta. Ahora, si usted compara la Reina Valera 1960 con una Reina Valera 95 o Reina Valera 2000, va a ver que volaron esa frase, guardar la fiesta, la sacaron. Sociedades Bíblicas no quiere que usted sepa que los apóstoles guardaban las fiestas. Esto es interesante, hermano. En realidad el diablo no quiere que usted sepa que los apóstoles guardaban las fiestas, porque el diablo quiere que usted esté en tinieblas y no conozca los tiempos de Yahweh. Vamos a ir a otro pasaje de la Escritura. Vamos a Hechos capítulo 20, versículos 6 y 16. Hechos 20, versículo 6, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fíjense, para Pablo todavía seguían vigentes la fiesta de los panes sin levadura. Y en el versículo 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. La fiesta de Pentecostés quería estar en Jerusalén para pasar con los hermanos cristianos. La fiesta de Pentecostés seguía vigente para ellos. Se seguían reuniendo en las fiestas y observando los tiempos que Dios le había marcado en la Torá escrita por Moisés. Así que hermanos, vemos que las fiestas para ellos seguían aún en vigencia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8, el siguiente versículo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice así, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Acá Pablo está exhortando a un grupo de creyentes que estaban por celebrar la fiesta, pero que había pecado entre ellos. Había un caso de adulterio, de inmoralidad. Entonces el apóstol Pablo les dice, quiten de entre ustedes la levadura, refiriéndose a la persona que había hecho ese pecado. Pero él les dice, celebremos la fiesta con panes sin levadura. O sea que seguían celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 8, vamos a leer otro texto más, que dice así, 1 Corintios 16, versículo 8, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Nuevamente el apóstol Pablo hablando acerca de otra fiesta solemne, que es la fiesta de Pentecostés. El último texto, hermanos, yo ya me despido porque ya son las 6 de la tarde, pero no quiero irme sin antes dejarle el último pasaje. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Lo dije la semana pasada, un texto muy mal entendido, pero lo vamos a leer de vuelta. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie nos juzgue. ¿Qué significa esto? Que nadie nos condene. O sea, tenemos que obedecer esto. Si nosotros lo desobedecemos, hay quien nos condena. ¿Quién? El cuerpo de Cristo. Así lo dice el versículo 17.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Hermanos, las fiestas solemnes son sombras de lo que ha de venir. No vamos a comprender lo que ha de venir si no conocemos las fiestas solemnes, los sábados, la luna nueva. Si no conocemos esto, las señales de los tiempos van a pasar delante de nuestros ojos y nosotros vamos a estar ignorando el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Espero, hermanos, que estos pasajes que hemos leído ustedes hayan podido anotarlo. Si no, este material va a estar en video, este programa va a estar en video nuevamente en internet para todos aquellos que quieran verlo, y Dios mediante vamos a estar tocando temas relacionados con el próximo domingo. Ya llegamos al final del programa. Les dejo nuevamente el número de teléfono por si alguno se quiere comunicar con nosotros. Pueden hacerlo al teléfono fijo 011-4220-4284, 011-4220-4284. Pueden llamarnos. Es Lucas capítulo 22. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 22 y vamos a leer el versículo 7 y versículo 8. Lucas capítulo 22 versículos 7 y 8 dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yahshua envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Todos nosotros recordamos lo que fue la pasión o los últimos días de la pasión de Cristo. Los que han visto la película también saben que hubo una última cena. Todos aquellos creyentes que conocen la Escritura saben que en esa última cena Yahshua partió el pan con los apóstoles, les compartió el fruto de la vid sin fermento que representaba su propia sangre para limpiar los pecados de todo el mundo. Y en esa última cena era una fiesta solemne. Yahshua y sus apóstoles estaban guardando la primera fiesta del año bíblico, del año hebreo, por así decirlo. Es decir, el año no comenzaba en enero, ya lo dije esto la semana pasada, sino que comenzaba entre marzo y abril de nuestro calendario. Yo digo marzo y abril, pero en realidad el comienzo del mes es el mes de Aviv, el mes de la cosecha. Y justamente una de los cereales que se cosechaba era la cebada. Es muy importante conocer lo que es el calendario agrícola de Israel, porque las fiestas están basadas justamente en la agricultura. Y cada una de estas épocas de cosecha representan también periodos proféticos que se cumplen en el Apocalipsis. Ahora vamos a leer un ejemplo de esto. Pero vamos por parte. Dice que llegó el día de los panes sin levadura. ¿Cuál es el día de los panes sin levadura? Bueno, es la fiesta de la Pascua. Es la primer gran convocación que todo el pueblo de Israel tenía que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificios, y era necesario que se ofreciera un sacrificio, un cordero. En este caso fue justo el momento en que Yahshua iba a ser ofrecido. Esto fue la noche anterior a que él fuera crucificado. Y ellos iban a celebrar la Pascua. Pero me llama la atención los versículos siguientes, cuando él empieza a hablarles, en el versículo 14, vamos a leer el versículo 14 en adelante. Cuando era el tema que dejamos la semana pasada, para todos los que no han escuchado, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de las fiestas solemnes. En realidad, en la Escritura presentados como los tiempos de Yahweh, y había señales que marcaban los tiempos. En especial habíamos hablado del sol, de la luna y de las estrellas como señales de los tiempos, que están presentados también en Mateo 24 como las señales de los últimos días. Y es importante para nosotros que conozcamos cuáles son esas señales, porque si no vamos a estar en tinieblas para el día en que se manifieste el Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, como está escrito en la palabra. Pero ahora surgen interrogantes. Hemos visto ya que los tiempos de Yahweh son las fiestas solemnes. Esto lo hemos presentado la semana pasada, pero vamos a ver cuáles son esas fiestas solemnes, para poder entender un poco más, hermanos, el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio estaba graficado en símbolos, estaba graficado justamente en las fiestas solemnes. Y si no entendemos las fiestas, no podemos entender lo que aparece en los libros de los Evangelios, y mucho menos en las profecías del libro de Apocalipsis. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar algunos textos, algunos pasajes de la Escritura. El primero que quiero empezar en esta tarde, a la hora se sentó a la mesa, hablando del Mesías,
y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Escuchen esto, hermanos. Yahshua dice que no va a comer más de la cena de la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Yo le pregunto a todos mis hermanos creyentes que están escuchando, y a los no creyentes también, que por ahí les interesa el estudio de la Biblia: ¿acaso el reino de los cielos ya fue instaurado en la tierra? Por supuesto que no. Todavía estamos en este mundo de pecado, de dolor. Todavía Yahshua no vino en las nubes de los cielos para establecer su reino. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros que la Pascua no ha de ser nunca más celebrada, o que no debía ser más celebrada? No, por supuesto que no. La Pascua sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso Yahshua dice que va a volver a celebrar la Pascua en el reino de los cielos. Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y escuchen esto, dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Entonces vemos, hermanos, que esta última cena que se hizo, incluso la muerte del Mesías, su resurrección y todo lo que implicaba el ministerio de Yahshua, su bautismo, el comienzo de su ministerio público, todo lo relacionado con la vida de Yahshua está entrelazado con las fiestas solemnes. Todo tiene que ver con las fiestas solemnes. Vamos a leer uno de los ejemplos simplemente, pero me llama la atención estas palabras del Mesías que dice: no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Vamos a otro pasaje de la Escritura que también hace una referencia a las fiestas. Ya vamos a ir a Levítico 23, donde están las fiestas solemnes. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo